Hola, buenas noches, bienvenidos a Mirá, mi editorial, dos palabras, ¿hasta cuándo? Hoy Patricia Bullrich en vivo, hoy José Abadi en vivo, hoy Orlando Ferreres en vivo. Atención, hay dos rumores insistentes. Uno, podría haber acuerdo con los acreedores por la deuda. Otro, quieren patear las elecciones del año que viene. Es información de último momento. ¿Hasta cuándo? Acaba de analizar la resolución de la Cámara Electoral Silvina Martínez. Silvina, buenas noches. ¿Está? ¿No está? Que me lo explique. Atención, hay problemas con internet. En cuanto esté, la ponemos en el aire, ¿eh? Pero la idea es que la Cámara Electoral está diciendo que ahora mismo no se encuentra suficientemente preparada como para empezar a planificar las elecciones del año que viene. ¿Quieren patear las elecciones del año que viene? ¿Están aprovechando la pandemia para esto? Es la pregunta. Silvina Martínez, buenas noches. Último momento, dale. Hola, ¿qué tal, Luis? Sí, bueno, a ver, salió en los últimos días una acordada de la Cámara Electoral, el órgano competente para regular las elecciones del Poder Judicial, donde ya deja una puerta abierta para esta situación de la pandemia. Recordemos que el año que viene son las elecciones de medio término. Cuenta algunos casos de países de Latinoamérica donde se había suspendido o prorrogado estas elecciones, y lo que pide es lo siguiente: armar un programa y un comité de trabajo para resolver en definitiva cómo afecta la pandemia, cómo afectaría en la Argentina la pandemia para las elecciones de medio término del año que viene. Convoca a Ministerio del Interior, Correo Oficial, que es el encargado de los organismos en las elecciones, y la cúpula mayor del Ejército. Preocupante si en realidad se está utilizando la... Ay, A ver, quiero tomarme un segundito para ver si podemos recuperar la comunicación y hablar un segundo tranquilamente, sin apurarnos, con Silvina. Yo leí parte de los argumentos, no alcancé a leer todos, y la Cámara Electoral se pasa citando elecciones suspendidas por el COVID. Las de Bolivia, en América Latina. No recuerdo que otra elección... creo que algunas elecciones incluso en la Argentina, y la pregunta es si están abriendo el paraguas para suspender realmente las elecciones, porque, a ver, yo no soy ni epidemiólogo ni especialista, pero ¿no sería muy temprano para suspender las elecciones del año que viene cuando son en octubre, las elecciones de medio término? Bueno, si está Silvina, la ponen en el aire, y si no, continúo con mi editorial, ¿eh? Y la pregunta tiene que ver con esto también, con la pandemia. Y tiene dos palabras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que te preguntás vos, yo, todo el mundo, todo el mundo. No seamos hipócritas. Todo el mundo se pregunta ¿hasta cuándo? Que algunos militen políticamente la cuarentena porque les convenga no significa que no se estén preguntando, para afuera y para adentro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ayer... escuché decir a alguien, acá estoy con Guadalupe, con Federico Andajasi, con Hugo Machiavelli, pero mirá qué interesante la comparación que hacía. Escuché decir a alguien que la cuarentena era como la convertibilidad. Muchos de los que están mirando se acordarán de la convertibilidad. 1 a 1, todo el mundo, la moneda fuerte. Iba mucha gente a comprar a Miami, doble, triple. Fue muy fácil y efectivo entrar, parecía mágico. Ganaron muchas elecciones con la convertibilidad. Ahora, fue muy difícil salir. De hecho, algunos economistas e historiadores económicos todavía dicen que estamos viviendo efectos negativos vinculados con la mala salida y la mala praxis y lo mal que nos hizo de última la convertibilidad. Y con la pandemia, con la cuarentena pasó lo mismo. Fue muy fácil entrar. Pero ahora no se sabe y se duda de cuándo y cómo salir, con una incertidumbre y una angustia tremendas. Hace tiempo que vengo escuchando decir a miembros del comité asesor, muchos, los más serios, con afinidades políticas o no, pero dicen además que el éxito de la cuarentena podría terminar siendo una trampa. Con eso hablamos con Federico siempre de eso. A ver, lo voy a plantear de otra manera. Si cuando todo comenzó, el 20 de marzo, le hubieran dicho al presidente Alberto Fernández, a todos los que comandaron
la cuarentena al ministro Ginés González García, que después de 100 días las cifras serían... ¿Cuáles son las cifras de las últimas que no las pude chequear? ¿Me lo dice la producción? 2.600. Bueno. Sí, pero en total, ¿cuántos contagiados? Hoy 2.635. ¿Cuántos? Casi 50.000 contagiados. Gracias, Tucu. Está la redacción de La Nación que me van soplando. Que si le hubieran dicho casi 50.000 contagiados y poco más de 1.100 muertos, Tucu. 1.116 muertos, gracias. Si lo hubieran dicho como política, que ese hubiese sido el resultado a los 100 días, habrían estado satisfechos por la labor cumplida, comparada con las cifras de los demás países. Nadie niega que como política la cuarentena temprana fue efectiva. El problema es que la cuarentena estricta, y esto es lo que yo trato de dialogar con todas las autoridades sin que nadie se enoje, la cuarentena estricta, nos dijeron a nosotros, era para aplanar la curva. Mira, yo cierro los ojos y estoy viendo al presidente decir, mira, acá hay que aplanar la curva, ¿cómo lo entendíamos? Es lógico. El aplanar la curva, a ver, hay gente experta en curvas ahora. ¿Sabés que hay gente experta que se hizo experta en curvas, no? Pero en realidad de curvas estadísticas. Aplanar la curva. Y la curva todavía no se terminó de aplanar. El otro problema es que todo parecía indicar que iríamos de manera paulatina a una nueva fase de flexibilización. Ah, ¿por qué decís eso, Majul? Porque es la lógica donde te lleva a la nueva normalidad, como en todo el mundo. Cada fase es una fase para flexibilizar, no para entrar y salir, después de tantos días sobre todo. Hay estrategias para todo, había países que entraban y salían cada 15 días. Ahora, nosotros tenemos casi 100 días de cuarentena. Y es legítimo preguntar, ¿no alcanzaron casi 100 días de cuarentena para apuntalar y fortalecer el sistema de salud? La respuesta de muchos médicos y científicos con los que hablé es que el avance del sistema de salud en cuanto a las carencias y las que se pudieron solucionar fue notable. Hoy hablé con alguien del equipo de Fernando Pollack y me decía, no había alcohol, Luis, no había gasas. ¿Viste cuando decía no había gasas? No había alcohol, no había... Bueno, muy bien, nos armamos más o menos. No nos armamos, armamos, dijo el mosquito, no hagamos. Bueno, estaba tan mal el sistema de salud que en efecto necesitaba eso. Ahora, no alcanzaron. Y la misma pregunta se puede usar para entender qué pasó con la economía. Que de nuevo, cuando uno ve las encuestas, después les va a mostrar una encuesta de Giacobbe muy interesante que tiene Guadalupe Vázquez, muy interesante. Cuando uno ve las encuestas, ¿sabés lo que ve? Que la gente, que nosotros, no separa la economía y la salud. Es como que es parte de la vida. Es como separar el cuello la cabeza por un lado y la pierna por otro. Somos una unidad, es un cuerpo. La OMS dice una unidad psicofísico-social. Ahí está. Gracias, siempre que lo tengo. ¿Una unidad? Psicofísico-social, inescindible. Bueno, no era apostar a la salud y después veo qué pasa con la economía. Y de nuevo, en este sentido, ¿no alcanzaron más de 3 meses para establecer políticas que evitaran las quiebras masivas, los cierres de los comercios, restaurantes, empresas pequeñas, familiares, grandes, medianas? Es que más allá de la primera y acertada decisión original de disponer la cuarentena irrestricta, el gobierno nacional, y no hay que ponerse colorado, falló en la gestión del día a día, en su política sanitaria y también en su política sobre cuestiones económicas vinculadas con la gestión del día a día. El domingo pasado, en un interesante artículo que no me canso de recomendar, de Nora Barr, ella definió a esta cuarentena como una cuarentena imperfecta. Es que parece que a poco de andar se relajaron los controles del transporte, lo dijo Regazzoni el otro día. Se dieron demasiados permisos a trabajadores considerados esenciales y no se lo hicieron de manera responsable. Al mismo tiempo no se hicieron la cantidad de test mínimas, ni se implementó una política de supresión adecuada. Ya dijimos varias veces qué significa supresión, ¿no?
seguimiento de los contagios, etcétera, etcétera. Y lo que se hizo, y bastante mal, fue buscar chivos expiatorios para sacarse la responsabilidad de encima. Los últimos fueron los runners. Y los feriantes de Moreno, La Matanza, Loma de Zamora. No tengo todos los videos, pero hay videos por todos lados, ¿no? Sí, Todas sí. partes. Bueno, todos lados. Bueno, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, que más de una vez vino acá y va a venir próximamente, que no tiene filtro, o que juega a ser un dirigente sin filtro, a veces no lo termino de leer, reconoció que se hizo un esfuerzo muy grande, pero que los resultados fueron muy pobres. ¡Wow! A mí si una autoridad me dice eso, yo, mamita, me hace bon. Pero tiene razón. Lo que pasa es que él está en la trinchera, tiene que laburar. No me lo comente. Con todo respeto, Berni, deje los comentarios para los medios. Y en materia económica ni hablar. Quizá el gran símbolo del fracaso, de la ayuda y la contención, pero también de la gestión económica, fue un solo hecho, aquel Viernes Negro en el que muchos adultos mayores salieron a cobrar, se pusieron en la cola de los bancos para cobrar su ingreso. Recordemos que eso generó el desplazamiento de Alejandro Banoli. El Viernes Negro. El Viernes Negro. Porque había dos caras del Viernes Negro. Uno, lo que pasó ese viernes, en el medio de esa cuarentena, cuando empezó. Y el otro, que el sistema de contención era también imperfecto y defectuoso. Y lo sigue siendo. Eso fue aprovechado por los chicos de la Cámpora para sacar a Banoli y avanzar un casillero. Política. Ojalá que le vaya bien a Raberta, Y se precipitó, entre otras cosas, porque la base de datos del ANSES parecía haber enloquecido. Lo mostramos acá con Silvina Martínez. La gente pedía entrar al IFE, el ingreso familiar por hijo, y le contestaban cualquier cosa. Vos no te llamás como te llamás, tenés 180 años, ya cobraste por otro lado, una locura. Y nosotros de la Cornici también detectamos que los rechazos a los beneficiarios eran desopilantes, más allá de tristes. Lo cierto es que todavía hay cerca de 1 millón de personas que no cobraron ni la primera cuota del ingreso familiar de emergencia. 1 millón. Y ahora están desesperados, engrosando el ejército de pobres que se sostiene superará a la mitad de la población económicamente activa, el 50%. Y quizás fallaron también en la implementación de las medidas sanitarias y económicas, porque una parte del gobierno, en un impúdico aprovechamiento de la pandemia, malversó esta circunstancia excepcional para avanzar con el plan de impunidad y venganza. Todos los días meten un avance nuevo. La energía y el tiempo que le dedicaron al asunto desmesurada. El equipo de abogados de Cristina Fernández, comandado por Carlos Beraldi, coordina la estrategia de muchos otros abogados, exfuncionarios, funcionarios y empresarios investigados, incluido Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hay una suerte de club de los abogados impresentables que trabaja para ensuciar y meter en las causas judiciales delirantes a un montón de gente, incluso a los periodistas que seguimos informando sobre los juicios de Cristina Fernández. Ya ni cosquillas nos hacen, porque nos hacen, yo te digo, es para reírse. ¿Pero por qué? Quieren voltear las causas de Cristina Fernández, de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, liberar a Amado Vudú, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, etcétera, etcétera. Hoy, Silvina Martínez le va a presentar una historia apasionante sobre un abogado. De carancho a fabricante de espiados, le puso. Se trata de Gregorio Dalbón. Y quizá nos va a explicar qué le pasa a otro abogado, Daniel Germanos, de quien ya Eduardo Duhalde, no hace mucho, le había advertido al propio Moyano. Lo llamó y le dijo, che, negro, este Germano te quiere comer la billetera, pero muy eficiente no es, ¿eh? Están ahí las pruebas. Germanos, el ex juez de la Musarela y Dalbón son un solo corazón. Germanos y Dalbón, un solo corazón. Perdón. Pero todas estas cosas hizo bajar y mucho la imagen o subir la imagen negativa de Alberto Fernández, como muestra muy bien la encuesta que va a presentarte Guadalupe en un ratito. La imagen negativa trepó casi un 38%. Pero no solo explica esta baja el plan de impunidad y de venganza de Cristina y sus chicos grandes de la Cámpora.
Viste que cuando te acercás a los 100 días haces balance, ¿no? Yo hice un balance de hechos rápido, pero rápido, de memoria. Fíjate lo que pasó desde que empezó la pandemia. Los voy a presentar de manera desordenada. Los sobreprecios en la compra de alimentos y otros insumos. ¿Te acordás, Guadalupe? Sí, por supuesto. Mostramos varios, ¿no? Los elogios incomprensibles hacia Moyano, a quien el presidente le dijo enorme y dirigente ejemplar. ¿Quién le pidió tanto? El traslado de Vudú desde la cárcel de Ezeiza a su casa, usando como argumento el riesgo de contagio del COVID. No es grupo de riesgo, Vudú. El pedido de Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, para que salga en libertad el corrupto confeso de Ricardo Jaime y el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez. ¡Epa, mucho! El dictamen del procesado Carlos Zanini a favor del cobro retroactivo de casi 20 millones de pesos al propio Vudú. Así, abuelo de pájaro. La pretensión de Cristina de cobrar 3 cheques del Estado, el de vicepresidenta, el de viuda de un presidente y expresidenta, en el medio de una crisis económica sin precedentes. Nadie se le ocurrió decir, che, esto no pido esto, o lo dono, como hicieron muchos dirigentes de la Argentina y del mundo. Se han bajado los sueldos en toda Latinoamérica, Claro, menos acá. en toda Latinoamérica. Sí, elegí que quieras, de izquierda, de derecha, de centro, Chile, Uruguay. El intento de suelta de presos, que dejó a todo el mundo patas para arriba. El cierre de la TAM, el intento de expropiación de Vicentín. Pero quizá lo que más está afectando al presidente es la percepción de que la vicepresidenta se lo lleva por delante. Eso también muestra las encuestas. Mañana el jefe de Estado va a tener una nueva oportunidad. Y ya voy a hablar con Patricia Bullrich, si está, me avisan, Es de esperar que no solo nos mande a quedarnos en casa, y por favor que no nos rete más ni nos meta más miedo, no nos rete más ni nos meta más miedo. Yo me considero una persona adulta y que no hago locuras, no nos metan más miedo. Y también estaría bueno que reconozca el presidente, Alberto Fernández, el gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad, que reconozcan que se equivocaron. ¿Y en dónde se equivocaron? Eso es sano, es sano. No te hace perder votos, te hace generar más confianza. Y sobre todo, que nos digan, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Y una cosita más, que nos muestren una luz al final del camino. No la salvación, una luz al final del camino. Aunque sea pequeña y todavía tenue. ¿Se comprende lo que digo, no? Un poquito. Todos los que estamos acá comprendemos la gravedad de la situación. No participamos de la locura de las redes sociales, que una putea a otra ante cuarentena. Todos comprendemos que esto es grave. Pero el crédito que tenía el gobierno cuando decretó la cuarentena el 20 de marzo se viene consumiendo a pasos agigantados. Espero que sean conscientes de eso y que cuando anuncien lo que anuncien, lo hagan con toda la madurez de gente que se puede llamar a sí misma dirigentes. ¿Está Patricia Bullrich?